En 1988, un joven DJ en Detroit llamado Kevin, que formaba parte del colectivo El Trío de Belleville, lanzaría un sencillo titulado I Just Want Another Chance, en el cual incluiría un icónico bajo que dejaría una marca indeleble en numerosos géneros de la música electrónica y que sería inspiración hasta el día de hoy de muchos productores musicales. En una entrevista menciona que utilizó el sintetizador Casio CZ-1000 para crear el sonido del bajo y que lo que buscaba era crear un bajo oscuro y profundo. Por supuesto, estamos hablando de Kevin Saunderson y el bajo Reese Bass. ¿Qué tal? Mi nombre es José Rendón, soy entrenador certificado de Ableton Live y en la siguiente serie de videos vamos a recrear sonidos clásicos de la música electrónica utilizando el nuevo sintetizador de Ableton Live 12, Meld. En esta ocasión vamos a recrear el icónico bajo Reese Bass creado por Kevin Saunderson. Para comenzar vamos a desactivar el motor B para enfocarnos en el motor A, y en el motor A vamos a elegir la tabla de onda que contiene las formas básicas de onda, Basic Shapes. Aquí entonces vamos a seleccionar la forma de onda de cuadro. Originalmente este bajo fue creado con la forma de onda de dientes de sierra. Sin embargo, vamos a comenzar con la de forma de onda de cuadro y más adelante emplearemos la de dientes de sierra para comparar el sonido. Como podemos ver en el monto de 100 es donde obtenemos la forma de onda de cuadro y en el monto 66 obtenemos la forma de onda de dientes de sierra. Ok, vamos a establecer el ancho de pulso de la forma de onda de cuadro en 50. La razón es porque vamos a estar continuamente modulando este parámetro, que es el macro 2 del motor A, que es el ancho de pulso, y lo vamos a estar modulando. Entonces quiero elegir un monto de 50 para que tengamos a dónde movernos con el LFO, o sea, para que nos podamos mover de izquierda a derecha este parámetro y tengamos hacia dónde movernos. Como pueden ver, se hace una forma de onda un poco más rectangular. Ahora vamos a configurar, como este va a ser un bajo, vamos a configurar nuestra octava en -1. Y vamos a desafinar finamente en centésimas de tono este motor a 25 o más 25 centésimas de tono. Esto realmente no va a provocar ningún cambio ahorita en el sonido, sino que hasta que encendamos el motor B, para que entonces haya una diferencia de afinación entre los dos motores. Voy a apagar el motor A y voy a encender el motor B para concentrarnos en él, y lo mismo voy a seleccionar nuestra forma de onda de cuadro y nuestro ancho de pulso lo voy a configurar por ahí de 55, un poco diferente al monto de arriba del motor A, para que tengamos un poco de variación, tal vez un 60, para que tengamos un poco de variación entre los dos motores. También vamos a configurar la octava en -1 y la desafinación fina, que va a estar en centésimas de tono, la voy a configurar en -25, para que entonces estén prácticamente 50 centésimas de tono desafinados. Y ahí viene una de las características, o mejor dicho, esa es una de las características principales del sonido de Reese Bass. Tienen que estar muy desafinados entre sí los dos osciladores, en este caso los dos motores, para producir un choque de fases y de afinación entre ellos. Entonces vamos a encender los dos motores para que escuchemos
entonces el resultado. Podemos escuchar clarito cómo se están chocando las frecuencias de ambos motores porque están desafinados, y también estamos escuchando un poco la diferencia que hay de ancho de pulso entre ellos. Sin embargo, vamos entonces ahora a establecer que el LFO altere el ancho de pulso de los motores. Entonces voy a apagar el motor B para concentrarnos en el motor A, y en el motor A vamos a asegurarnos primero que nuestra envolvente de volumen esté totalmente con un ataque súper rápido. Entonces, como quiero configurar de la misma manera tanto la envolvente de volumen del motor A como del motor B, voy a enlazar ambos motores con este botón. Enlazo los motores, y entonces ahora voy a configurar el ataque muy rápido con 0 milisegundos. El sustain va a estar hasta arriba, por lo tanto nuestro decaimiento no tiene ninguna función, y la liberación está muy bien en 50 milisegundos, y como podemos ver en el B va a estar exactamente en la misma configuración. Solamente hay que asegurarnos que el delay o retraso esté en 0 en cuanto al motor B. Entonces, ahora pasemos entonces a la matriz de modulación para asignar que nuestro LFO controle el macro 2, que es el ancho de pulso, sea controlado con el LFO1 FX, porque vamos a utilizar algunos efectos de LFO. Entonces, el monto de control lo voy a poner en 45 para que esa va a ser la cantidad con la que va a controlar este parámetro, el macro 2, que es el ancho de pulso del motor A. Ahora me voy a ir al LFO, y esto es algo muy novedoso de MELD, que MELD nos proporciona no nada más un LFO como comúnmente lo conocemos, un oscilador de baja frecuencia con las clásicas formas de onda, sino también nos proporciona varios parámetros para alterar y lograr diferentes formas de onda, y también nos da una selección muy grande de diferentes tipos de onda con las que podemos modular otros parámetros. En este caso voy a seleccionar las formas de onda básicas, porque la voy a configurar en un monto de tal manera que nos dé una forma de onda de triángulo. Lo voy a poner como en 20. Es una forma de onda de triángulo con un poco de curva. La velocidad va a ser en Hertz, y la velocidad la queremos en 0.45, es casi 0.5. Es una velocidad lenta para que entonces el movimiento del ancho de pulso sea lento, y vamos a configurar la fase de este LFO. La vamos a configurar un poco desfasado en 231 grados para que empiece un poquito después. El objetivo aquí es que no empiece exactamente igual que la forma de onda del LFO del motor B. Entonces, en este, que es el motor A, va a estar en 231 grados, y con esta forma de onda de 20, que es casi una forma de onda de triángulo, pero tiene un poco de redondeo. La velocidad va a ser 0.45, y el fold que dobla o hace un doblamiento de forma de onda lo vamos a dejar en 0. Ahora, esto también es una innovación de MELD, que es que vamos a poder alterar con diferentes efectos la forma de onda del LFO. De entrada voy a seleccionar como mi primer efecto, voy a seleccionar el efecto de offset, y con esto me permite desfasar la forma de onda a lo largo de las cantidades bipolares. Podemos hacerlo más hacia lo negativo o lo positivo. En este caso lo voy a dejar en el centro, pero después le voy a aplicar otro efecto que se llama skew unipolar, lo cual me deja hacer un poco más redondo o redonda esta forma de onda. Le estamos dando como una redondez a la forma de onda de triángulo.
Con esto vamos a concluir los ajustes de nuestro LFO para que empecemos a modular nuestro ancho de pulso del motor A. Vamos a escuchar. Ahí se ve muy claro en nuestro osciloscopio cómo se está abriendo y cerrando el ancho de pulso. Entonces vamos a pasar a configurar también el motor B con el LF1 pero del motor B. Entonces vamos a seleccionar nuestro macro 2 y vamos a seleccionar que sea modulado por el LF1 efecto. Sin embargo, en este caso va a ser con un monto negativo y con un poco menos de monto. Esto para lograr diferente movimiento en el ancho de pulso en comparación con el motor A. Entonces voy a configurarlo en menos 35 el monto de modulación. Vamos a ir al LFO de 1 del motor B y vamos a configurar la velocidad en Hz también, pero vamos a ponerlo un poco más rápido. Vamos a configurarlo en 0.50 y nuestro forma de onda la vamos a dejar en triángulo, tal cual. Y vamos a aplicar otra vez el efecto de offset, el cual nos permite mover un poco la altura. Y voy a configurarlo en 60, o sea, va a tener un poco de corte o clipping la forma de onda en la parte superior. Y vamos a configurar también el efecto 2 en skew unipolar, lo cual me permite hacer más curvo o menos curvo la forma de onda. Y la vamos a poner en 14.3. 14. Y entonces vamos a terminar con una forma de onda un poco redondeada, pero después medio triángulo cuadrado y otra vez se va a repetir. Es una forma de onda muy diferente a las formas de onda que estamos acostumbrados en los LFOs tradicionales. Ahora vamos a escuchar el resultado. Y ahora voy a encender los dos motores de Melt para escucharlos juntos. Con esto estamos logrando bastante bien la desafinación y el movimiento del clásico sonido de bajo Reese, que produce una especie de gruñido o growl en el sonido. Ahora vamos a pasar a configurar los filtros de cada uno de los motores y vamos a seleccionar el filtro Low Pass Crunch, que es un filtro pasabajos con una curva o pendiente de 12 dB por octava, o sea, es una curva suave, va eliminando los agudos de manera suave, pero agrega un poco de distorsión o nos da la posibilidad de agregarle un poco de distorsión al filtro, a la salida del filtro. Entonces voy a seleccionar ese filtro para ambos motores y vamos a configurar nuestra frecuencia en 200 Hz para ambos filtros. Vamos a eliminar agudos de nuestro sonido. Vamos a configurar nuestro distorsionador de salida en 10. Para tener un poco un sonido distorsionado. Como estamos cortando, como pueden ver en el analizador de espectro, estamos cortando muchos agudos, se bajó el volumen de nuestro sonido, pero lo vamos a compensar ahorita en la salida maestra. Antes que nada, vamos a controlar la apertura del filtro con nuestra envolvente de modulación. Entonces, para lo cual vamos a irnos a la matriz de modulación, vamos a dar clic sobre la frecuencia de corte del filtro del motor A para que después podamos asignar la envolvente de modulación a la frecuencia del filtro en un monto de 30. Y lo mismo vamos a hacer para
nuestro motor B. Vamos a asignar la frecuencia de corte del filtro y para que podamos modularla con la envolvente de modulación con un monto de 30. Y vamos a ir a nuestras envolventes que están enlazadas. Y entonces con que configuremos la envolvente del motor A, se va automáticamente a configurar la envolvente de modulación del motor B. Entonces lo primero es tener un ataque muy rápido para que inmediatamente entre en acción la envolvente. Después vamos a configurar un decaimiento de 300, más o menos rápido. Con una curva, voy a dar clic en este pequeño diamante y voy a poner una curva de 35 para que se haga una curva un poco más suave aquí. Y no vamos a regresar totalmente a cerrar el filtro, sino lo vamos a dejar un poco abierto en 20%. Nuestro tiempo de liberación está bien en 50. Solamente quiero mostrarles un poco aquí cómo actúa la curva. La podemos hacer exponencial o lineal. Y entonces en este caso la queremos en 35 y con un decaimiento de 300. Entonces vamos a escuchar ahora cómo entra, se abre el filtro porque empieza al máximo, la envolvente está comenzando al máximo inmediatamente, entonces se va a abrir el filtro y luego después se va a decaer lentamente, se va a volver a cerrar el filtro hasta llegar, se va a tardar 300 milisegundos en cerrar el filtro y llegar a esta configuración de 200 Hz. Todo esto parte de la posición actual del filtro. Entonces, primero, cuando tocamos la tecla, a partir de 200 Hz se abre inmediatamente el filtro y después se tarda 300 milisegundos en cerrarse el filtro una vez más a llegar a 200 Hz y ahí se va a mantener un poco más abierto de 200 Hz porque el sostenido lo tenemos en 20%. Vamos entonces ahora a pasar a la parte de la mezcla y lo que voy a hacer para hacer un poco más estéreo el sonido es que cada motor lo voy a panear hacia un lado del panorama. Entonces voy a panear, por ejemplo, el motor A lo voy a panear 5 a la izquierda y el motor B lo voy a panear 5 a la derecha. Y vamos a irnos a la parte global de Meld. Y vamos a configurar el sonido en monofónico porque es un bajo. Sin embargo, vamos a apagar legato para que las envolventes siempre se disparen cada vez que yo toque una tecla. Ahorita les hago el ejemplo. Y vamos a configurar nuestro stack, que lo que hace es que va a duplicar Meld una vez más para que suene como si tuviéramos dos sintetizadores Meld sonando al mismo tiempo. Entonces esto va a incrementar el volumen, pero también nos va a dar unas posibilidades de hacer el sonido más estéreo si incrementamos el valor de spread. Vamos a incrementar el drive a 35, vamos a agregar distorsión a la salida del sintetizador y el volumen maestro lo vamos a dejar en -2. Entonces ahí ya recuperamos la ganancia que nos está quitando el filtro y además duplicamos el sonido para poder tener un efecto estéreo si es que así lo deseamos. Para lo cual me voy a ir a la matrix de modulación y como pueden ver, cuando yo incremento el spread, lo que va a hacer es que va a desafinar en un monto de 50%, va a desafinar los motores y también va a mover estos motores a lo largo del panorama estereofónico, es decir, hacia la izquierda y hacia la derecha cada uno de los motores. Podemos ver que este es el caso para el motor A, 50 y 50, y para el motor B es -50 y -50. Entonces, lo único que no me gusta es que lo desafine tanto. Entonces, miren, les voy a hacer primero un ejemplo de cómo suena muy desafinado. Entonces lo que voy a hacer es bajar el detune o el monto de modulación del spread sobre el detune. Lo voy a bajar a -12 en el caso del motor B y en el caso del motor A lo voy a poner en 12. De esta manera, cuando yo incremente el spread,
no se va a desafinar tanto ese motor, pero sí se va a panear bastante a lo largo del panorama estereofónico. Prácticamente ahí tenemos nuestro sonido de Reese Bass. Solamente habría que modificar algunas cuestiones de, por ejemplo, podemos controlar el filtro, lo podemos controlar con nuestra rueda de modulación, para lo cual me voy a la matriz de modulación, pero en la sección MIDI, y voy a tocar la frecuencia de corte del filtro A o del motor A, y voy a asignar la frecuencia de corte a nuestra rueda de modulación, o mejor dicho, la rueda de modulación va a controlar en un 15%, va a controlar la apertura de la frecuencia de corte del filtro A. Y lo mismo voy a hacer para el motor B. Voy a asignar la rueda de modulación o modulation wheel en un 15% que controle la frecuencia del filtro de A, la frecuencia de corte del filtro B, perdón. Entonces ahora cuando yo toque y mueva la rueda de modulación, puedo abrir y cerrar el filtro para ganar más brillo y que se escuche todavía más la desafinación fina de nuestros motores que están chocando por esa desafinación, y también que se note más la modulación del ancho de pulso de la forma de onda de cada uno de los motores. Ahora, por último, voy a nada más a explicar un poco la diferencia de tener mono o mono legato. Como podemos ver, la envolvente de modulación controla ahorita la apertura del filtro. Entonces, cuando yo toco, cada vez que toco una tecla se abre el filtro y se vuelve a cerrar. Si prendo legato, sin embargo, si yo toco una tecla y luego toco de manera ligada a cualquier otra tecla, no se vuelve a reiniciar la envolvente, entonces perdemos ataque, se escucha el sonido de una manera más ligada. Ahora voy a apagar el legato y voy a hacer lo mismo, voy a tocar las notas ligadas. Con legato. Sin legato. En este caso vamos a dejar el legato apagado para este tipo de sonido. Ahora vamos a pasar a configurar nuestro instrument rack o rack de instrumento para poder asignar ciertos parámetros a los macros del rack de instrumento y poder así crear diferentes versiones de nuestro bajo Reese Bass. Vamos ahora a crear nuestro rack de instrumento para poder manipular ciertos parámetros de nuestro bajo Reese y poder crear diferentes variantes del mismo sonido. Vamos a comenzar por dar botón derecho en el título de Meld, del dispositivo Meld, y vamos a seleccionar agrupar o comando G o control G. Esto hace que se convierta este dispositivo en un instrumento o un rack de instrumento, y vamos a mostrar los macros para poder ir asignando los diferentes parámetros que queremos controlar con los macros del rack de instrumento. De entrada vamos a asignar el parámetro de shape o forma de onda, lo vamos a asignar al macro 1 de ambos motores, tanto el motor A como el motor B, en el mismo macro 1, y vamos a nombrar esto, vamos a asignarle un color y vamos a nombrar esto como shape. Entonces ahora rápidamente podemos cambiar la forma de onda de nuestro bajo Reese. Sería con dientes de sierra y esto sería con cuadro.
vamos también a asignar la desafinación fina de ambos motores al macro 2. Entonces voy a asignar la afinación fina al macro 2 del motor A y la afinación fina del macro del motor B, perdón, al macro 2. Entonces la afinación fina del macro A, del motor A, perdón, al macro 2 y la afinación fina del motor B al macro 2. Sin embargo, teníamos 25 y menos 25. Al momento de asignarlo al macro 2, los dos se convirtieron en positivos, lo cual vamos a tener que modificar en las asignaciones de macro de nuestro rack de instrumento. Vamos a oprimir el botón de Map y déjenme cerrar el analizador de espectro y me voy a ir al navegador de Live, en donde podemos de hecho configurar los mínimos y máximos de cada macro y también si es positivo o negativo. Entonces de entrada le voy a asignar menos 30 y como máximo 30, y en el mínimo menos 30 y como máximo 30 a ambas asignaciones, tanto el motor A como el motor B, pero el motor B le voy a dar botón derecho y voy a seleccionar invertir. De esa manera se van a mover en sentido contrario los motores. Uno va a estar desafinado de manera positiva y el otro se va a desafinar de manera negativa. Entonces vamos a colapsar nuestro navegador y vamos a ver que cuando yo mueva el macro 2, por ejemplo, ahí en el máximo, el motor A está en 30 centésimos de tono y el motor B está en menos 30 centésimas de tono. Vamos a dejar esto en 25, que es el ajuste original, y para proseguir la asignación de los macros. Los siguientes dos macros que vamos a asignar tienen que ver con la envolvente de modulación. El primero va a ser el valor inicial, el valor de pico de nuestro envolvente de modulación, que está controlando, si recordamos, el filtro o la apertura de la frecuencia de corte del filtro. Y les voy a mostrar cuál sería el efecto. Entonces voy a primero a tocar. Le quita o le da ataque al momento de abrir la frecuencia de corte del filtro. Entonces con esto podemos controlar un poco el ataque o la intensidad con la que se va a abrir el filtro, y esto nos va a dar un resultado como de ataque. Entonces voy a dar botón derecho y lo voy a asignar al macro 3 y nada más vamos a colorear esto de verde, y el macro 4 lo vamos a asignar al decaimiento de la envolvente de modulación, que está en 300. Ahorita lo voy a asignar al macro 4. También lo vamos a colorear de verde. Y con esto podemos hacer que no decaiga un poco más lento. Vamos a dejarlo en 300 por ahora. Ahora, muy importante, en el macro 5 vamos a asignar la apertura de la frecuencia de corte o el valor de la frecuencia de corte, el cutoff, al macro 5 de ambos motores. Vamos a nombrar esto como filter cutoff. Y vamos a colorearlo para identificarlo. También vamos a asignar la resonancia del filtro al macro 6. Y lo vamos a nombrar como filter res, la resonancia. Con esto podemos abrir el filtro. De ambos motores, y también podemos incrementar la resonancia, lo cual va a resultar en un poco más de distorsión a la salida del filtro. Entonces vamos a dejar la resonancia ahorita en 0. Y por último, quisiera asignar el spread al macro 7
Vamos a colorarlo de blanco y quisiera asignar el monto de distorsión a la salida, en la salida global, al macro 8. Vamos a colorearlo rojo. Entonces así podemos controlar el monto de distorsión. Y también el spread. Para lograr un sonido más estereofónico. En este momento voy a salvar el Instrument Rack y vamos ahorita a ver las diferentes variaciones que podríamos crear con todos estos parámetros de este mismo bajo Reese. Ok, he cargado ya el rack de instrumento del Reese Bass, en el cual yo ya tenía presalvadas algunas configuraciones de las perillas de nuestro macro, y ahorita les enseño cómo podemos hacer una más. Entonces mi primer Reese Bass es con la forma de onda de cuadro y configuré que tuviera un poco menos de ataque en el pico de nuestra envolvente de modulación, y también configuré el filtro un poco más abierto, y todo lo demás está exactamente igual como lo teníamos. Lo voy a cargar dándole clic a este triángulo, y esta es nuestra primera versión de Reese Bass. La segunda versión del Reese Bass, que es So, es el mismo bajo, pero tiene algunas variantes en el ataque y también en la resonancia, pero lo más importante es que tiene la forma de onda de dientes de sierra. Y luego tenemos una versión más oscura, más dark del Reese Bass. Y un Reese Bass con mucha monto en el spread, que suena mucho más estéreo y más como sonido de flanger. Y luego tenemos una versión que logré oprimiendo el botón de random, el cual les voy a mostrar ahorita, pero escuchemos esta versión. Voy a crear una nueva fotografía o una nueva variación de macro, y voy a oprimir el botón de random y vamos a ver qué resultado obtenemos. A veces se obtienen resultados funcionales, a veces no, y tenemos que seguir oprimiendo el botón de random hasta encontrar algo que nos guste. Ok, lo voy a oprimir. Es como una especie de Reese Bass, pero más estéreo. Me gustó, entonces lo voy a nombrar como Random 2. Lo voy a salvar. Oprimiendo este botón de la cámara, tomo una fotografía de la posición de los macros y ahora tenemos esta variación. Voy a volver a dar random y vamos a ver qué obtenemos. Ok, lo voy a dar nuevo y voy a tomar la fotografía y lo voy a nombrar como agresivo. Y listo, así podemos crear diferentes variaciones de nuestro bajo Reese, y entonces podemos cambiar estas variaciones dependiendo de la producción que estemos haciendo. Espero que este video tutorial les haya servido para recrear este sonido clásico de la música electrónica y que también les haya ayudado a darles información sobre el dispositivo Melt y que les ayude a crear sus propios sonidos. Cualquier duda déjenla en los comentarios y por favor suscríbanse y activen la notificación para que reciban los demás videos sobre la recreación de sonidos clásicos de la música electrónica.
Gracias y hasta la próxima.